Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Gil Guzmán y vengo a presentarles mi trabajo de investigación que he realizado a lo largo de mi TFG, titulado Conservación de una performance, caso de estudio de Sálvame por Marta Pinilla. Bien, Sálvame es una performance emprendida los días 4 y 5 de mayo del 2018 en la Juan Gallery de Madrid y forma parte del conjunto performático de Baroque Sacred Cosmology de la propia artista. En este evento performático podíamos encontrar diferentes puestas, diferentes performances que estaban divididas a lo largo de todo el mismo espacio en diferentes habitaciones, por el cual el público seguía un recorrido marcado. Esta performance concretamente, se observaba al performer Tito Iglesias con una expresión corporal entristecida, deprimida, mientras este observaba en una televisión cómo Marta Pinilla aparecía en el plato televisivo de Sálvame con una máscara que le dotaba de una expresión muy desfigurada en sí del rostro, pero también expresaba de manera corporal una felicidad exuberante, ¿no? Que pretendía representar todo ello en su conjunto, un estado emocional de depresión de la propia artista que contrasta a su vez con la felicidad superficial que se muestra en los medios. En sí lo que es la conservación de la performance, qué decir, ¿no? La performance en sí se define por ser una experiencia única e irrepetible y no se encuentra mediada, ¿no? De manera que siempre le da una identidad única que, como digo, no se puede repetir. ¿Cómo se puede conservar una acción? Bueno, al final lo que es el arte de performance está sostenido a unas tensiones históricas que no han sido estudiadas en profundidad. Y es que me vais a disculpar por la voz porque es que me quedo cada vez sin ella. Y sí, dejadme que beba un momento. Como decía, el concepto de la conservación de la performance es ambiguo, porque está sostenida una serie de conceptos entre los que se encuentran lo que es la conservación de la performance, o sea, la ética de su conservación, la originalidad frente a la reproductibilidad y muchos marcos jurídico-legales muy difusos. De manera que lo que es una muestra de que el arte de la performance, el arte de acción, realmente no se encuentra en unos marcos definidos de conservación. Al principio de este proyecto de investigación, reducido en el tiempo, yo me preguntaba sobre todo cómo yo, como conservadora restauradora, realmente podía atesorar una emoción, ¿no? Cómo podía conservar un instante, guardarlo, por así decirlo, en un tarro y que resurgiese luego en la memoria en cualquier otro momento histórico. Estas preguntas que me hacía al principio tenían una respuesta muy clara. No, o sea, un conservador restaurador no tiene ese superpoder, pero lo que sí que puede realizar es una propuesta concreta de conservación como puesta en valor del trabajo de un artista o de un movimiento específico. No me voy a parar demasiado en la metodología, pero para que la entendáis, para que entendáis este trabajo, primero parte de una revisión bibliográfica muy extensa, no solo por el tema y por un estudio de lo que es la conservación de la performance, sino también de todos los materiales que implica, ¿no? Y todas las complejidades que unen toda la obra. Por supuesto, iba regida de no solo una, sino numerosas entrevistas con la artista, y no solo entrevistas, no solo se mantuvo una relación profesional, sino que para llegar a entender esta obra en su totalidad, realmente se necesita establecer una relación, un vínculo con la artista, de manera que se mantuvieron muchísimas interacciones a lo largo del tiempo, no solo en las entrevistas, sino había telemática, e incluso hemos podido establecer una relación que me honra decir que es de amistad, ¿no? Que compartimos muchas ideas y de ahí yo puedo entender realmente cuál es su proceso creativo y cuál es su entendimiento de envejecimiento con respecto a su obra y también lo que es el arte de acción. De manera clara, encontramos tres bloques que siguen una coherencia. Por un lado encontramos lo que son los materiales vestigiales
tangibles, como son el conjunto indumentario que se utilizó, luego una propuesta de conservación de archivo y documental, y luego, finalmente, una potencial reactivación y exhibición de los elementos. Bien, por un lado encontramos el conjunto indumentario. El conjunto indumentario está compuesto, uno, por una máscara y un traje elaborados con látex natural, que elaboró la propia artista que elaboró una amiga del artista y que luego fue cedido a Marta Pinilla, y un traje y un body interior al que se encuentran cosidos más de 150 bridas. Realmente no cuenta con mucho tiempo este conjunto indumentario, pero sí presenta unos graves problemas de conservación, sobre todo no solo de conservación, sino también de salud, ¿no?, para la propia artista, ya que este conjunto indumentario lo puede llevar ella o el performer, como en este caso Tito Iglesias. Las patologías que podemos encontrar de manera general es un agrietamiento y descohesión del soporte y el adhesivo de todo el traje, un ataque microbiológico por toda su superficie, suciedad superficial y desgaste de la pintura acrílica. ¿A qué se debe todos estos deterioros? Bueno, por un lado, por la función que mantiene el conjunto indumentario, y segundo, por las condiciones de almacenamiento y de desplazamiento que han mantenido a lo largo de estos años. Estos son unos mapas de daños, que tampoco me voy a parar demasiado, pero podéis observar la presencia del ataque microbiológico en el traje de látex y luego también algunas patologías en el body interior asociado a la función que mantiene. Bueno, la propuesta de conservación y restauración del conjunto indumentario, aparte de unos criterios de actuación básicos de la profesión, unos análisis y unos estudios previos, pero sobre todo la mínima intervención en el que solo se pretende aplicar unas medidas de conservación curativa y conservación preventiva, asociados a las medidas de almacenamiento y de exhibición. La propuesta de conservación documental y de archivo está sobre todo ligada a una futura investigación y divulgación del propio trabajo de Marta Pinilla. En él se recopilarían todos los elementos vestigiales que se tienen de la performance, como pueden ser unas fotografías que se tomaron por el público asistente, fotografías que se tomaron por un fotógrafo profesional, que se utilizaron con fines divulgativos, un vídeo también testimonial, el cuaderno de artista y una serie de elementos también de divulgación que mantuvo la propia artista. Todo formaría parte de la propuesta de conservación documental y de archivo. Entonces, de manera concreta, todos estos materiales audiovisuales que se mantienen en unos soportes y en unos materiales y plataformas diversas se reunirían todos en el mismo soporte, no solo en un mismo software, sino también en un soporte material que sería actualizado con periodicidad. Además, el cuaderno de artista realmente puedo decir que ha sido increíble porque he podido tener un libre acceso al cuaderno de artista. Supone realmente un material que es insustituible para el entendimiento y el proceso creativo, no solo material, sino también conceptual del artista. En este caso se encuentra en muy buenas condiciones, se aplicarían unas medidas de conservación preventiva y luego, finalmente, como parte añadida, se propone la adquisición del producto sonoro que no formaba parte de lo que es esta obra en concreto, pero sí de todo el evento performático, y finalmente hacer un registro de los patrones del conjunto indumentario. ¿Por qué digo un registro de los patrones del conjunto indumentario? Bueno, porque una parte esencial de esta propuesta de conservación es la potencial reactivación. La potencial reactivación, al final, pretende seguir la línea ética y la naturaleza de la propia performance, en el que esta naturaleza al final sigue siendo intangible de la obra, ¿no? Entonces, esta potencial reactivación pretende que se pueda reactivar esta obra no solo por la propia artista, sino por artistas futuros, por performers futuros, y sobre todo está ligado a la opinión del artista. Por eso comentaba antes que la relación con el artista es esencial, es fundamental. Entonces, en esta potencial reactivación es muy positivo, ya que Marta Pinilla
ella, como artista, ella practica las reactivaciones de otras performances de otros artistas y ella realmente contempla esta actividad. Entre las consideraciones que ella cree fundamentales son la pervivencia del significado y un posicionamiento empático, pero a la vez que estos materiales sean actualizados en su momento concreto. Es decir, por ejemplo, ella aparece en el plató de Sálvame, ¿no? El plató televisivo de Sálvame, pero ella contempla, ella sí es capaz, como muy pocos artistas contemporáneos son capaces de posicionarse, ella sí es capaz de posicionarse dentro de 100 años, 200, y decir, bueno, es que tal vez el público general, el programa Sálvame no existe y el público no puede llegar a entender cuál es la representación en este plató. Entonces ella sí que valora la actualización de los diferentes elementos, así como del propio conjunto indumentario. Contempla también una adaptación a unos materiales con un mejor envejecimiento del propio conjunto y además que sea adaptado a las propias características del performer. Por supuesto, iría acompañado por un proceso documental con un informe de activación, historia material y especificidad de la performance. También se contempla una potencial exposición de los elementos vestigiales porque la artista así lo contempla, así lo ha exigido y contempla, bueno, pues que una institución o una institución pública o privada adquiera unos elementos vestigiales y sean expuestos de esta manera, siempre con unas condiciones de conservación preventiva. Y finalmente, para concluir, bueno, pues resaltar la imprescindible cooperación interdisciplinar, no solo con la artista, sino bueno, pues con diferentes científicos y con todos los agentes involucrados con la propia obra, como pueden ser los comisarios o los galeristas o los potenciales coleccionistas, y también una esencial colaboración entre conservadora, restauradora y artista. Sin ella, yo no hubiese podido entender en su totalidad el significado y qué elementos son esenciales para conservar la autenticidad de Sálvame. Finalmente, yo, remontándome un poco al principio, no puedo conservar un momento, no puedo conservar una emoción, pero sí que lo que se puede hacer es plantear unas propuestas concretas para que la obra realmente siga evolucionando, siga viva y mantenga las dinámicas con las cuales fueron creadas. Resaltar que es necesario fomentar y amplificar la conservación del territorio de la performance y bueno, también decir que al final, después de todo este trabajo de investigación, he podido concluir que es una praxis que realmente requiere un entendimiento no solo desde un conocimiento científico, sino también artístico e histórico, que requiere como tal una comprensión de cómo funciona la memoria colectiva presente y también futura. Con esto quiero daros las gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia también y sobre todo a la organización por darme la oportunidad de presentar este trabajo ante vosotros en el Museo Arqueológico Nacional, que al final no deja de ser un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, un trabajo muy completo. ¿Alguna preguntita rápida ahí arriba? Buenos días. Darte la enhorabuena no solo por los resultados, sino por el enfoque y la claridad y nitidez con la que explicas algo tan complejo. Porque no solamente nos explicas cómo has afrontado tu trabajo, sino mucho más. Muchas gracias. Mi pregunta va en relación con... Claro, ella misma, la artista, te dice que es fundamental todo este proceso de empatizar. Y yo he trabajado en contemporáneo, sin ser una especialista. Es muy curioso cómo, por ejemplo, en la Tate, consideran que cuando se aborda la entrevista con el artista hay determinados límites, tricky, ¿vale? Como que son peliagudos, hasta qué punto el restaurador ha de influenciar la visión que el artista ha tenido cuando se trata ya de artistas además muy consolidados hacia los materiales y el proceso de creación. Yo, sinceramente, no tengo opinión, pero sí que me interesa muchísimo la tuya. Ella, y sobre todo lo que has verificado, las evidencias que has tenido,
ella se ha replanteado sus procesos de creación de cara al futuro por lo que tú has podido compartir con ella como conservadora restauradora? Sí, de hecho, bueno, sí que es cierto que muchas investigaciones se posicionan en esa opinión, pero sí que es cierto que a lo largo de los años he tenido la oportunidad de participar en un proyecto de innovadocencia que pretende romper esa unidireccionalidad que existe entre conservador, restaurador y artista y, ¿por qué no?, un intercambio de ideas. Es decir, está claro que hay que respetar la opinión del artista, pero ¿por qué no aportar al artista nuevas ideas, nuevas formas de pensar? Es algo que tiene que ser mutuo, ¿no? Ella me enriquece con su conocimiento y con su visión, y ¿por qué no hacer yo lo mismo? Al final somos dos personas que estamos charlando y estamos hablando de algo que nos apasiona, de un posicionamiento más parecido del que parece muchas veces. A ti. Muchas gracias.